Bendición espiritual en los lugares celestiales. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso porque Él es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bendito es su nombre. Le damos gracias también a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos a la distancia, ¿verdad? Que quizás no, hay algunos que no se congregan, ¿verdad? Quizás no han recibido al Señor como único Salvador, pero qué bueno da porque nos acompañan ahí y podemos ir sabiendo de lo que dice la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente y les invito a que sigan adelante mirando la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras, no porque el hombre se lo diga, sino porque lo dice Dios en su palabra. Por eso es muy importante escudriñar las Escrituras. Y una cosa yo les invito es que siempre que vayan a escuchar alguna predicación, mayormente cuando yo la hablo, que tengan su Biblia a la mano para que me acompañen. Es muy importante para mí y lo es para ustedes. Que veamos lo que estamos hablando. Y si no está de acuerdo a la Biblia, entonces podemos darnos cuenta claramente. Y si todos tenemos la Escritura, búsquenla en el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo el versículo 6 y 7. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1, versos 6 y 7. Perdón, para basar esta palabra. De antemano les pido disculpas si en algunos momentos me oyen toser, es que andamos un poco afectados de la gripe, ¿verdad? Pero nada serio. Bendito el Señor. Aleluya. ¿Lo tenemos? Y así teniéndolo entonces, leemos la bendita palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice su palabra. Entonces los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, que vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Venimos delante de tu presencia y en tu presencia, Señor, a darte gracias, Señor. Oh Padre Santo, porque tú eres un Dios, Señor, grande, fuerte y temible. Y eres un Dios misericordioso, Señor, que por tu misericordia estamos en tu presencia, Señor, porque nos has dado la oportunidad de acercarnos a ti en esta preciosa mañana. Padre, gracias por la reunión, Dios mío, en tu iglesia, Señor, y así en cada congregación donde estén reunidos mis hermanos, Padre, que tu bendición llegue a sus vidas, Señor, y el mensaje de la palabra, Señor, pueda, Padre Santo, darles ánimo, Señor, darles alivio, Señor, y darles esperanzas y su fe sea aumentada, Padre eterno. Oh Padre Santo, que puedan ser libres, Señor, aquellos que viven en esclavitud, Padre Santo, del pecado, aquellos que viven en prisiones, Dios mío, de oscuridad, Padre Santo, de este mundo, Señor, que no los deja venir a la luz admirable. Oh Padre Santo, que en esta hora, por el poder de tu palabra, Señor, sean llegando, Señor, esa luz, esa oscuridad, Padre mío, y sean libres en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno.
Bendice a todos mis hermanos que se han hecho presentes en esta hora, en este lugar. Y bendice a todos mis hermanos, Señor, que a través de la distancia, Señor, por estos medios, oh bendito Dios, pueden, Señor, acompañarnos, Señor, en la predicación, Padre mío, que están atentos, Señor, a la voz de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, enséñales, instrúyeles, Señor, porque tú eres quien habla a tu pueblo, Señor. Padre, utiliza, Señor, oh Padre Santo, mis labios, Señor, y publicarás, Señor, tu grandeza, Señor, oh Padre Santo, en medio, Dios mío, de todo el pueblo, esta boca, Señor. Oh, lléname, Señor, y hablaré, Padre eterno. Gracias, amado Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, sea tomando total control de este lugar y de todo, Señor. Oh, Padre Santo, lo que se mueva y se hable en este lugar, Padre, atamos toda fuente de maldad, Señor, que sea contraria a tu palabra, Señor, que sea contraria a tu Espíritu. Queda sujeta, Dios mío, atada y arrojada a lugares vacíos y secos, Padre eterno, por el poder de tu palabra y en ese nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre eterno. Y haya, Señor, esa libertad, Señor, en tu pueblo. Y haya, Padre Santo, esa disposición de escuchar y de atender al mensaje de la predicación. Padre, te lo pido, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, bendito el Señor. Puede tomar su asiento, póngase cómodo. Pero sigamos en la presencia del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a hablar esta preciosa mañana bajo el tema: los tiempos de Dios son perfectos. Dice su palabra en el libro de Daniel que Dios estableció los tiempos y las edades. Por eso me atrevo a decir que sus tiempos son perfectos. ¿Y por qué Él sabe hacer las cosas? ¿Y por qué digo esto? Porque dice su palabra que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, dice, y vio Dios que era bueno. Todo lo hizo bueno. Bendito es su nombre. Y también dice Gálatas, mis hermanos, que en el cumplimiento de los siglos mandó Dios a su Hijo amado para rescatar a su pueblo que se había perdido. En el cumplimiento de los siglos, o sea, a su perfecto tiempo. Ni un día más después o ni un día antes, sino en el tiempo establecido ya. Qué perfección de nuestro Dios. Aleluya. Muchos nos podríamos preguntar, bueno, ¿y por qué pasa todo esto? Si Dios puede hacerlo y acabarlo ya. Es que para todo hay un tiempo. Por eso es. Y sé que nuestra mente tan pequeña no alcanzamos a distinguir las cosas tan grandes que Dios tiene. Porque nuestros pensamientos son pequeños y los de Dios son altos, muy altos. Entonces, había en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando ya iba a hacer la ascensión, ya iba a subir a los cielos, había terminado la obra. Después de caminar 40 días después de su resurrección, fue todavía a enseñar. Se le apareció a varios en Israel. El Señor fue a confirmar todavía, porque si algo tenemos el ser humano es que necesitamos confirmación, sobre confirmación. Bendito Dios. ¿Por qué? Por lo mismo que somos carne. Bendito el Señor. Y entonces había un grupo en ese momento que les tocó estar ahí en ese instante cuando Él iba a ser tomado en las nubes. Y que tenía esta pregunta para el Señor y no lo dejaron ir sin preguntarle. Y que le dijeron, Señor, restaurarás el reino de Dios, el reino de Israel, en este tiempo. Yo me imagino a aquellos varones preocupados, porque ya el Señor ya se iba. Ya les había dicho que era necesario que Él se fuera. Y había dicho, bueno, y no se ha restaurado nada.
Él es el rey de Israel, pero pues él dice que se va, entonces ¿cómo se va a hacer restaurado todo? ¿Quién va a gobernar? ¿Verdad que sí es algo que se puede entender? Porque ellos tenían una promesa y saben que el reino de Dios en Israel, o el reino de Israel, iba o va a ser restablecido. ¿Sabe por qué se lo preguntaban? Porque en esos tiempos gobernaban a Israel otros que no eran de Israel, o sea, Roma. Y en ese tiempo le plació al Señor enviar al Salvador. Qué coincidencia, ¿verdad? Habiendo tantos tiempos, en el tiempo del Imperio Romano mandó a un Salvador. Bendito es su nombre. Aleluya. Y entonces le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel? Y la contestación del Señor dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Analizando yo sobre la palabra, veo cómo el Señor se ha ido manifestando a través de los siglos, a través de los tiempos, En el tiempo, en el tiempo de Noé, el Señor trajo juicio a la tierra. Y el Señor habló a Noé. No dice cómo se manifestó, ¿verdad? Sino que habló a Noé y le dijo que se hiciera un arca. Pasó el tiempo y en el tiempo de Abraham, Abraham también escuchó la voz de Dios. Y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y te bendeciré. Y haré de ti una gran nación y naciones descenderán de tus lomos. Cuando Abraham no tenía descendencia, no tenía hijos, y era ya anciano. Y tenía su esposa que también ya grande de días, había dejado la costumbre de la mujer y no podía, y era estéril para de una vez rematar. Ahí es donde se glorifica a Dios. Y él recibió la palabra. Y agarró la palabra y creyó a Dios. ¿Y por qué digo que la recibió? Porque hizo lo que Dios le dijo. Sal de tu tierra. Él salió. Y le mostró una tierra donde iba a ser peregrino solamente. Pero que esa tierra le iba a recibir su herencia, su descendencia. Y te haré padre de naciones, le dijo. Y solamente escuchaba el mensaje de Dios. Pero cuando vemos a Dios que visita a Israel de una forma grande y maravillosa, su primera manifestación gloriosa, visible, no es que nadie haya visto a Dios, sino la manifestación de Dios. Fue a Moisés. Porque dice que cuando estaba ahí en el monte miró una zarza que ardía y la zarza no se apagaba ni se quemaba. O sea, estaba el arbolito ahí todavía. Estaba la llama en él, pero el árbol no se quemaba. Y yo puedo mirar cuando le encienden fuego a un pino. ¿Saben que los pinos, aunque estén verdes, prenden? Le encienden fuego a un pino, se prende y se quema. Así de rápido. ¿Por qué de cuenta que tienen petróleo? Se queman bien rápido, aunque estén verdes, quiero que sepan. Y la zarza no se quemaba. Y dice, voy a ver esta gran visión. Visión. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Y se le mostró el Señor de una forma. En medio de la zarza dice su palabra que escuchó la voz. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Lo que quiero decirles que al hombre, mis hermanos, se le hace fácil acercarse a Dios tal y como estamos. Miramos la manifestación de Dios y nos acercamos
tal y como estamos. Cuando sacó al pueblo de Egipto, le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Vas a hacer un tabernáculo porque Dios morará en medio de su pueblo. Y en medio de ese tabernáculo, mis hermanos, a donde quiero llegar, es que Dios mostraba su gloria, porque estaba en medio de su pueblo. Y dice la palabra del Señor que en ese lugar, la forma en que se miraba la presencia de Dios era en una nube. Y cuando iban en el desierto, iba una nube e iba una columna de fuego. Se llama manifestación de Dios, en la presencia de Dios con su pueblo. Y entonces cuando hicieron el tabernáculo, cuando uno va al tabernáculo de Dios, cuando uno va a la iglesia donde se congrega, es porque hay una presencia que se manifiesta de una manera. Y entonces en el tabernáculo, dice la palabra de Dios que la presencia de Dios descendía y se llenaba de humo, porque se llenaba como con una nube el lugar. Y el pueblo estaba ya un poco separado de Dios por rebeldes y le dijo, ya no van a estar ustedes ahí, sino que nomás Moisés va a poder entrar y hablar con el Señor. Y ellos nomás esperaban desde su casita, miraban ahí. Y dice que miraban que el tabernáculo se llenaba como de humo. Que una nube cubría el umbral. Bendito Dios. Y desde ahí hablaba el Señor con Moisés. Pasado el tiempo, el Señor se manifestó en el templo de Salomón. Y le dijo, Salomón, si tú anduvieres como David tu padre, y no te apartares de mis caminos, y anduvieres en mis ordenanzas y en mis estatutos, no faltará la presencia en este lugar. No faltará descendiente que se siente en tu trono. Bendito Dios. Y dice la palabra del Señor que también la gloria descendía en el templo que había construido Salomón. Y se llenaba de humo. Y la palabra de la presencia de Dios se puede traducir como Sakanach. La presencia de Dios visible, no de lo que Él es, sino una manifestación gloriosa, para que así nosotros podamos entender lo que hay en ese lugar. Aparte de lo que sentimos, esa gente miraba esa nube. Y hace un tiempo, mis hermanos, esto quiero platicarlo porque es algo relacionado con eso de la presencia de Dios. Y es para gloria de nuestro Dios. Rápidamente, no se me vaya a dormir. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bendito es su nombre. Gloria al Rey. Precioso Dios. Entonces, estábamos mi esposa y yo tristes hace algunos años porque habíamos perdido un bebé, ¿verdad? Y lloramos amargamente en la presencia del Señor, estábamos dolidos. Ese fue un golpe terrible, mayormente para mi esposa, porque fue peor que si hubiera tenido a un bebé, porque estuvo difícil, fue más que cuarentena, y lo vio difícil ella. Pero en sí lo que más nos dolía, creo yo por lo que yo sabía de ella,
lo que hablábamos, que lo que más nos dolía es que estábamos tan esperando el bebé, que ya hasta lo habíamos anunciado a un nuevo integrante en la familia, ¿verdad? Por alguna razón el Señor no permitió que naciese, pero nosotros lo queríamos como si ya fuera un hecho. Y entonces juntos oramos al Señor, nos pusimos en la mano del Señor, nos confortó. Estuvimos un gran rato ahí en nuestro aposento. Y tuvimos yo creo que hasta el cansancio, nos cansamos al grado que me quería dormir yo. Y lo que le quiero decir que yo entre dormido o no dormido, me venía una como visión y podía mirar que el lugar donde estábamos, o sea la casa del Señor, había una nube, había una densa neblina en este lugar. Y yo sabía, porque yo he leído de la presencia de Dios, yo he leído de cómo se manifiesta Dios a su pueblo. Y no era en otro tiempo, sino en un momento que necesitábamos el consuelo de Dios, la esperanza de Dios. Y nos pusimos en sus manos, desgarrados nuestros corazones, pero aceptando su voluntad, Él lo sabe. Y yo entendí que Dios estaba manifestando y me estaba de alguna manera preparando para lo que iba a hacer con nosotros. Y yo puedo saber que el Señor está con nosotros. Puedo sentir que el Señor está con nosotros. Bendito Dios. ¿Y sabe qué? Acompañado de esa nube, en el lugar donde estábamos, yo pude ver dos bebés. Y el tercero se disipaba. Había 3. 2 quedaban, pero uno de ellos se disipaba. Y yo entendí que el primero es el que ya habíamos perdido, que es el que se disipaba. Pero había 2, y yo sigo esperando en esa promesa. Hay otro que el Señor nos va a dar. Y yo pude entender dentro de mí que ese que ya no alcanzó, que se iba disipando en la visión, que se iba perdiendo, es el que ya se había ido. ¿Verdad? Porque quiero que sepan que los bebés tienen vida desde pequeñitos. Es algo difícil cuando uno tienes ya hasta los planes pueden decirse, ¿verdad? No hay nada más hermoso cuando tú ya tienes ese anhelo esperándolo, ¿verdad? Hasta el nombre tienes ya. Y no es fácil aceptar las situaciones, pero nosotros lo aceptamos. Y dijimos, Señor, si hemos fallado, perdónanos. Agarramos nuestra parte. Si algo hicimos y esto es el pago, Señor, es tuya, es la gloria. Y tú eres quien da y tú eres quien quita. Bendito el Señor. Pero yo sigo esperando en esa promesa porque Dios es el que nos conforta. Y cuando el Señor hace algo, lo hace grande. Señor es bueno. Y yo he podido ver su gloria. En ese entonces quiero decirles que pues yo ni siquiera imaginaba que iba a estar predicando de la forma en la iglesia, ni como iglesia. Pero Dios sí sabía y me había mostrado su presencia en la iglesia, en este lugar. Es verdad, Dios hace cosas antes Dios anuncia sus cosas antes de hacerlas. En ese entonces mi esposa no andaba convertida, es más, hasta teníamos problemas por causa del evangelio, porque ella no aceptaba de alguna manera las cosas, pero yo creo que eso también sirvió mucho para que ella pudiera conocer al Señor. Así es, bendito Entonces,
Lo que le quiero decir que los tiempos de Dios son perfectos, pero esto lo digo solamente para enfatizar en la presencia de Dios y que el cumplimiento de Dios se ha hecho. La presencia del Señor se ha mostrado para con nosotros su misericordia y nos ha puesto como iglesia. Gloria al Señor. A mi esposa y a mí, en el mismo lugar donde se ha hecho la obra, me mostró la gloria. Bendito tú seas, oh Dios. Y eso me llena, Tu misericordia. me llena de gozo, de alegría. Aleluya. Pero lo que les quiero dar a entender, mis hermanos, que esa presencia divina tiene gran compromiso. Gloria al Señor. Y que los tiempos del Señor han ido perfeccionándose en nosotros. ¿Sabe que el templo que hizo Salomón, dicen que era un templo precioso? Inclusive era la gloria para los de Israel. El templo que hizo Salomón era grande y costoso. Y dice la palabra de Dios que ahí la presencia se manifestaba, pero en el libro de Ezequiel, capítulo 10, Dios se manifiesta al profeta Ezequiel y le dice: ¿has visto lo que hace mi pueblo, hijo de hombre? Y dice: les voy a quitar mi presencia de en medio de ellos. Y dice que así como se miraba la presencia de Dios en forma de una nube o de una espesa neblina, así se fue levantando de ahí del lugar y se fue. Fue cuando vino el juicio para Israel. Se quedaron desamparados. ¿Por qué? Por rebeldes a la palabra de Dios. Pero el Señor sigue manteniendo su promesa firme, porque Dios no cambia. Los hombres cambian, los hombres se hacen religiosos, los hombres adoptan doctrinas diferentes y dejan la palabra de Dios por un lado. Pero el tiempo de Dios y la palabra de Dios se tiene que cumplir. Cada quien es libre de agarrar o desechar el consejo. Muchas generaciones se han perdido por desecharlo. Pero quiero leerles en el libro de Ezequiel, y me acompañan por favor. El libro de Ezequiel capítulo 40. Ezequiel 40. Amén. Gloria al Señor Jesús. Te alabamos, Cristo. Libro de Ezequiel capítulo 40. Bendito es el Señor. Gloria al Señor. Precioso. Aleluya. Primero el tabernáculo, después el templo de Salomón. Pero Dios me estaba mostrando otro templo hoy. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. ¿Verdad que muchos no le quieren poner mucha atención a la Biblia porque no la entienden? Nomás en este versículo ya se enredaron. ¿Verdad que sí? Yo sé que muchos no me entendieron, pero si le va pausadamente y mire, en el año 25 de nuestro cautiverio, o sea, teníamos 25 años en cautiverio ya, y luego explica, al principio del año, o sea, nosotros podíamos decir en los primeros meses, en enero, a los 10 días de enero. No dice la Biblia, yo le estoy poniendo una forma de que entiendan. A los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada. ¿Sí me va entendiendo? ¿Verdad que está enredoso? Pero el que entiende, entiende. Bendito Dios, ayúdanos. En aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá.
En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel. Note, él estaba en Babilonia, cautivo. No vayan a pensar que los hijos de Dios están privilegiados solamente para estar en posiciones diferentes, sin sufrimiento. No, estos varones, lo que es Ezequiel y Daniel y algunos otros profetas, fueron cautivos también. Iban junto con el pueblo de Dios. E iban cautivos porque ellos eran culpables, no, porque eran instrumentos de Dios ahí en esos lugares. Mucha gente no entiende que tú eres instrumento de Dios y tú te enfocas en el sufrimiento. No te enfocas en lo que Dios está haciendo y para lo que Dios te ha mandado, aunque tú te sientas preocupado y vas a decir, ¿y por qué yo estoy acá? Sino porque es la misión de Dios. Los guerreros tienen buenas batallas. Entonces no tenemos por qué quejarnos, ¿verdad? Entonces dice que él estaba en visiones. Oiga, ¿existen las visiones? Existen. Eso fue lo que yo miré. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte alto. O sea, me transporté y allá estaba yo mirando en ese momento. Y me puso sobre un monte alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce. Y tenía un cordel, de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. ¿Quién está a la puerta? Jesucristo. ¿Y quién tiene el cordón para medir? ¿Quién nos mide? Jesucristo. Y me habló aquel varón. ¿Y quién es el que tiene el aspecto del bronce bruñido? Jesucristo. Jesucristo ya existía, mis hermanos. En el capítulo 10, en el capítulo 1, verso 6, me parece que es, ahí aparece otra vez el varón que es resplandeciente como el bronce bruñido. En Apocalipsis 1 y 15, me parece que es, también aparece el mismo varón. Jesucristo existía antes que María existiera. O sea, Jesucristo fue el creador del universo, para que me entienda. Todo lo creado por Él fue creado. Y nada de lo que ha sido creado fue creado sin Él. Así dice su palabra, así de sencillo. O sea, Él ya existía. Yo soy el principio y el fin. El alfa y la omega. Tan sencillo que es para entender eso, ¿verdad? Para los que entienden. Dice la palabra de Dios que para los puros toda la palabra es pura. Entonces dice su palabra, me llevó aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta, y me habló aquel varón diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las muestre has sido traído aquí. Nosotros hemos sido conducidos a la presencia de Dios para que nos muestre las cosas. Y va a ver que nos las muestras para que nosotros las hablemos. Dice, cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Todo lo que yo te mostrare, cuéntaselo, díselo. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo a codo y palmo menor. Y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Mis hermanos, este muro es mayor que los muros que fueron destruidos en Israel. No está hablando del mismo muro, no está hablando del mismo templo. Note bien, no se lo voy a explicar todo porque no me alcanzaría ahorita la hora que tengo. Pero si usted se va a la construcción del templo de Salomón y la reconstrucción también, nada tiene que ver con estas medidas, ni con el tipo de templo.
es otro templo diferente. Bendito es su nombre. Y entonces dice, después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho. Y entre las cámaras había 5 codos de ancho y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Bendito Dios. Gloria al Señor. Y aquí, mis hermanos, nos da a entender cómo eran las instrucciones que le dio el Señor, cómo iba a ser. Todo está largo. No nos alcanzaría el tiempo. Está desde el 40 hasta como el 43. Son como 3 capítulos describiendo los muros. Pero lo que le quiero decir, que en esas recámaras que había, en esos cuartos que había, dice la palabra de Dios en el capítulo 7 claramente, que entre las cámaras había 5 codos de ancho, entre las cámaras separado. ¿Entiende? Separado era un muro de cuarto a cuarto. Haz de cuenta que este no está así delgado, sino que está amplio. ¿Sabe cuánto equivale 5 codos? Como a 2 metros y algo. En pocas palabras, como 2 metros y algo equivale a 6 pies. Estamos hablando de cuarto a cuarto. Eso es bastante, mis hermanos. La separación de las paredes de un cuarto a otro. Y los cuartos que tenía antes, o las paredes que tenían antes la casa de Israel, en el templo, eran delgadas. Porque en uno de este mismo libro le dijo a Ezequiel, mira, hijo de hombre, lo que hace, las abominaciones que hacen los hijos de tu pueblo. Y dice que miró por un hoyito. Mis hermanos, un hoyito en una pared tan ancha no podría mirar gran cosa, sino nomás un pequeño. Pero cuando estás en una pared delgada, tú puedes ver en pantalla grande. ¿En serio? Cuando tú ves en una abertura de una pared delgada, tú puedes ver claramente todo lo que hay allí. Pero si en un orificio de una pared de 6 pies de ancho, no puedes ver, más que puedes ver el ojo de la otra persona si está ahí enfrente también viendo. No puedes ver más allá. Entonces yo me quedé impresionado. Y dice, cuando le dijo, mira las abominaciones que hacen los hijos de mi pueblo. Los que estaban encargados del templo, dice que tenían idolatría por donde quiera, hasta el rey Sol y que no sé qué tanto, Dios Sol, perdón. Y tantas cosas que le adoraban a ellos. Y administraban a Jehová. Eran idólatras y temían a Jehová. Y por eso les mandó juicio. ¿Se acuerdan del varón y el tintero? El varón del cordel, el que tenía un cordel de oro, pero traía un tintero de escribano para marcar a los hijos de Israel, a los que temían al nombre de Dios. Porque el ángel de Jehová iba a traer juicio sobre la casa de Israel. De esa porción le estoy hablando. Pero pasado el tiempo, el Señor le muestra un templo grande. Y entonces, aquí estamos hablando de muchas medidas que si yo les explico todo, no me van a entender nada. Porque es muy largo de explicar. Y necesitaría mucho tiempo. Y así rapidito no me entenderían. Pero nos describe muchas cosas que quizás usted ni le toma mucha importancia. Como la puerta oriental tenía tres cámaras al lado, las tres de una medida, también
de una medida las portales a cada lado. Estaba hablando de cuartos con portales. Y estaba hablando del espesor de las columnas. Tenía columnas afuera y tenía columnas adentro. Y este templo, mis hermanos, dice que tenía arcos. Y este templo tenía primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Bendito es el Señor. El templo de Salomón no estaba así. El templo de Salomón lo describe de otra manera. Este tenía arcos. Y quiero que sepa que tenía una escalera de caracol también. La visión está mostrando una escalera de caracol también. Y está precisamente en el capítulo 41, verso 7. 41:7 dice, y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba del piso inferior. Se podía subir al de en medio y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras, eran de una caña entera 6 codos de largo. ¿La anchura de qué? De los cimientos de las cámaras. La anchura de los cimientos de las cámaras era de una caña de 6 codos de largo. De 6 codos de largo. Bendito Dios. Serán más de 2 metros, ¿verdad? Más de 1 metro, como 1,5 metros. Bueno, la cosa que pasar una pared o un cimiento de 1,5 metros es bastante, con más de 2 metros. Y el ancho de la pared de afuera de la cámara era de 5 codos, la pared. De 5 codos igual el espacio que daba de la cámara de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Tenía un pórtico al todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor. 5 codos de grueso alrededor del edificio, la pared de Jerusalén. ¿Le parece algo familiar con lo que acabamos de leer de entrada? Que dice el rey Salomón, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán las ofrendas del todo quemada. Capítulo 51, verso 15 y 16, me parece que es, del libro de los Salmos. Entonces te agradarán las ofrendas de los sacrificios. ¿A qué se refería David? ¿A qué se refería con esas ofrendas? Si cuando venimos a Cristo ya no necesitamos esas ofrendas del todo quemadas. Eso es para el pueblo de Israel. Y se va todavía a admirar más. Pero no quiero enfocarme mucho en esto de la hechura de este templo, porque ya vimos que es bastante, lo que tiene hasta el 42, desde el 40 al 42, todo el 42. Pero quiero que nos enfoquemos en esto, 43:1 al 12. 43:1 al 12. Santo Dios, ya se pasó el tiempo en esta construcción del templo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Aleluya. Gloria al Señor.
Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Estamos hablando de las manifestaciones gloriosas, cuando él miraba el resplandor de la gloria de Jehová, cuando él miraba esa columna de nube, esa columna de humo. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice el verso 4, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Le mostró después del templo cómo el Señor iba a llenar de su gloria ese templo. Y me hizo el espíritu, y me alzó en el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Aleluya. Y oí uno que me hablaba de la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanarán la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con todos los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y con su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Y eso pasó en el capítulo 10, cuando dijo Ezequiel, cuando vine a poner ¿qué? Cuando vine ¿qué? Bendito es el Señor. Cuando trajo el juicio al pueblo de Israel. Cuando vine, en el verso 3, cuando vine para destruir la ciudad, fue cuando vio al varón con el tintero de escribano. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor aquí? Hey, ahora los muros que estás viendo están bastante anchos. Porque dice claramente, porque ellos, poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por eso el Señor le dijo a Ezequiel, mira, hijo de hombre, nomás asómate ahí y mira las abominaciones que hacen los príncipes de mi pueblo. Por eso les decía yo que estando tan pequeño esa pared tan delgada, dice, hey, mi presencia ha estado cerca de ustedes. Eso es lo que le está diciendo el Señor, mi presencia ha estado entre ustedes. Ese fue lo que les dijo el Señor desde el principio, yo estaré en medio de vosotros. Amén. Pero ustedes contaminaron mi santuario con sus abominaciones. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Y por eso la visión que ahora le estaba dando, este templo va a ser construido. Aleluya. Va a ser construido. Y la palabra no me dice cuándo, pero yo creo que va a ser para el milenio. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué, amén. Porque dice la palabra de Dios que a los que creen en su nombre nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Y dice la palabra de Dios claramente en Apocalipsis, el que venciere, tiene varias promesas, le daré que rija las naciones con vara de hierro, como yo le he recibido de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que en ese milenio va a haber muchas naciones en las cuales los que vencieren con Cristo van a tener autoridad sobre ellas. En ese tiempo vamos a ser levantados, ahora vamos a estar con el Señor, pero el Señor nos va a dar un puesto. Porque los ha levantado para galardonar. Por eso son las promesas. Vamos a estar delante del trono
para galardones y vamos a estar después, hay otro trono para juicio. En el de los galardones no van a estar los otros, nomás los hijos de Dios, para entregar los premios. Bendito Dios. Y entonces le dice su palabra, ya no van a contaminar más mi santuario, porque ya no estaré allí. Oye, qué tremendo, se lo va a poner más difícil. Ahora, cuando crean en el Hijo de Dios, van ellos a hacer lo correcto. Van a buscar al Dios Todopoderoso porque van a ver al que traspasaron. Y dice su palabra que Israel va a seguir gobernando en ese milenio. Bendito es su nombre. Nunca se ha preguntado por qué en el milenio dice que después va a ser soltado el diablo otra vez y va a engañar a muchos. ¿No se ha preguntado eso? Sí. Por eso. Porque todavía no ha sido establecido completamente. Acuérdense en el versículo que entramos. Todavía esa es una parte de los tiempos de Dios. Todavía no ha sido establecido eternamente el reino en Israel. Pero cuando venga el Señor Jesucristo y mate al falso profeta y todo eso, y sea arrojado Satanás en el lago de fuego, entonces viene la nueva Jerusalén. Entonces viene la nueva Jerusalén y ya no habrá templo. Ya no habrá templo. Sino que toda la ciudad va a ser el templo de Dios. Y estará Dios y nuestro Señor Jesucristo gobernando en ellos. Pero en el milenio va a haber sacrificios todavía, le tengo noticias, para el pueblo de Israel. Por eso claramente dice David, y vamos ahí en el Salmo 51, por favor. Bendito Dios. Me perdonan unos minutos más, ya casi nos vamos. Aleluya. Salmo 51 les había dicho. Amén. En el capítulo 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificios que yo te daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son las ofrendas de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si vamos entendiendo eso, ¿verdad? Entonces dice, ok, entonces ¿qué pasó con las ofrendas? Más adelantito dice, haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Estamos hablando que ese muro va a estar ancho, el muro de Jerusalén. Y los muros de la construcción del edificio van a ser anchos y el edificio va a ser de 3 pisos, con una escalera de caracol en medio. ¿Cómo la ve? Nuestro Señor es el mejor arquitecto. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces, aquí viene lo importante, ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Y cómo sabe eso, mi hermano? Vamos nuevamente a Ezequiel. Bendito es el Señor. Capítulo 43, verso 13. Estas son las medidas del altar por codos. El codo de codo a codo y palmo a palmo menor. La base de un codo y de un codo ancho y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Aleluya. Estamos hablando del altar, va a haber un altar ahí. Y desde la base sobre el suelo hasta el lugar del abajo, 2 codos y la anchura de un codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos, y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos y encima del altar había 4 cuernos. ¿Verdad que sí? Sí. Aleluya, semejante al altar de bronce. Bendito Dios. Dice, y el altar
tenía 12 codos de largo y 12 de ancho cuadrado a sus 4 lados, y el descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor y la base de un codo por todos los lados, y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo: hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que sea hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sangre sobre él. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acercan a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. Bendito Dios. Es increíble. Es increíble para muchos. Yo sé que muchos están dudando. Va a decir: ¿cómo es posible que se supone que ya el sacrificio es Jesucristo? Exacto. Pero Israel tiene que pasar un proceso todavía. Y yo les dije, los tiempos de Dios son perfectos. Y déjeme decirle que este pasaje en la Biblia, este pasaje en nuestra vida en este tiempo, no es suficiente para perfeccionarnos para una eternidad con Dios. Aleluya. Por eso le digo, ¿por qué cree que en el milenio, cuando el diablo sea suelto, va a engañar a muchos, si es posible, aún a los escogidos? Ayúdanos, Señor. Ahí va a haber todavía problema. Oh, Santo. Son 1000 años, en 1000 años va a haber muchas generaciones. Bendito Dios. Gloria al Señor. Y entonces, ¿por qué las naciones van a seguir subiendo a Jerusalén? Porque ahí hacen el sacrificio. ¿Por qué los pueblos ahorita suben a mirar la tierra prometida? A Israel, porque por turistas, ¿verdad? Les gusta, y muchos vienen, que se siente ahí bien tranquilo y todo. Mirar todas las maravillas cuando anduvo el Señor, ¿verdad? ¿Se imaginan? Cuando vean este edificio y estos muros, las naciones van a ir a querer adorar a Israel. Bendito Dios. Al Dios de Israel. Vamos ya terminando. Nos vamos a ir a Apocalipsis 21. Para que usted mismo, y ya no me vaya a criticar. Porque yo sé que hay mucha crítica ahorita. Puedo sentirlo. No estoy hablando del pueblo aquí. Estoy hablando de los que me van a ver en su momento o me están viendo ya. Yo sé que hay crítica ya en sus corazones. Aleluya. Vamos a ver si esto nos ayuda un poquito. Miramos el templo de Salomón, ¿verdad? No lo miramos, pero sí lo hemos visto. Miramos cómo ha sido, ¿verdad? Y miramos ahora que está mucho más amplia las paredes, y que el Señor lo hizo precisamente porque si esas paredes delgadas que hicieron contaminaron el santuario de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre piensa que detrás de una pared se va a esconder de Dios. Y hacen abominaciones y piensan que no pasa nada. No se ponen a pensar que Dios está en todo lugar, que los ojos de Jehová miran a todos los moradores de la tierra para ver cuáles sean sus obras y pagar según ellas. Usted se puede ocultar en lo más secreto. Puede tener con la luz apagadita, ahí no pasa nada, vamos a pecar, que nadie sabe, nadie supo. Dios sí sabe. Déjeme decirle que Dios sí sabe. Que por ahí se le pegó una cosa que tiene imán, Dios sí sabe que se lo robó. No podrán saber tus patrones, pero Dios sabe que te lo llevaste. Que le echaste una mentira que para ti es piadosa, Dios sabe que no es piadosa, eres mentiroso. Para Dios no hay nada oculto, mis hermanos. Nada oculto que no haya de ser manifiesto. Bendito Dios. Y también sabe los pensamientos que tiene. Sabe cuando está diciendo algo no está bien, ese hermano ya se equivocó. Sabe, él lo sabe. Entonces miramos qué diferencia de un templo de Salomón y al templo que está describiendo Dios a Ezequiel. Bendito Dios.
capítulo 21, verso 9 de Apocalipsis. Y vamos a ver lo que Dios tiene determinado. Vamos a ver. Aquí no nos va a hablar ni del templo de Salomón, ni nos va a hablar del templo de Ezequiel que vio. Porque este templo, o este lugar, esta ciudad, porque estaba hablando de la ciudad, ¿verdad? Todo el monte de Dios, que es donde está Jerusalén, ahora en el tiempo del Señor va a ser la nueva Jerusalén, la que desciende de lo alto. Por eso le digo que no es el templo que está viendo Ezequiel. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, capítulo 21, verso 9 de Apocalipsis, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande, alto. ¿Le suena esto? Y estamos hablando de Juan, la visión a Juan. Sí. Le pasó lo mismo que a los otros que eran profetas. Dios te da visiones. Si usted movió la cabeza cuando le dije que Dios me había dado esa visión, es su problema, pero Dios da visiones. Bendito Dios. Y me llevó en el espíritu en un monte alto, grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque antes de que descienda esta Jerusalén, la que ahora actual hay, y la que va a haber en ese tiempo con ese templo, dice la palabra que se va a dividir en el terremoto en 3 partes. Se va a perder. Por eso va a descender la nueva Jerusalén. Porque Dios hace todo nuevo. Bendito Dios. Y dice, y me llevó en el espíritu, ¿verdad? Entonces le mostró que descendía del cielo. En el 11 dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diamantada como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Verdad que en el templo ahorita no lo miramos, pero usted búsquelo ahí donde estábamos leyendo, en Ezequiel, y va a ver que las puertas de ese templo no tenían las 12 tribus de Israel. Y aquí me está diciendo que la nueva Jerusalén, en ese lugar va a tener 12 puertas, y en cada puerta un nombre escrito de cada tribu. Sí. Bendito Dios. Y entonces el verso 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. En eso se tiene un parecido, en que van a ser las puertas porque son números perfectos para Dios. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Le vamos a tener que decir al Señor que mande hacer más cimientos, porque ya salieron más apóstoles. Yo no sé dónde van a aparecer esos, porque para allá no aparecen más que 12. Bendito Dios. Vamos a tener que remodelar esa ciudad. Bendito Dios. Aleluya. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Note, la caña que tenía el que se le apareció no era caña de oro. Esta ocasión todo es de oro, porque es la perfección de Dios. Aleluya. Y dice que tenía para medir las puertas y su muro de la ciudad. La ciudad se llamaba, el verso 16, la ciudad se halla establecida en el cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y el medio de la ciudad con la caña, y él midió la ciudad con una caña 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura
de una sola, de ellas son iguales. Es un cuadro, ¿verdad? Y midió su muro 144 codos de medida de hombre. ¿Y de cuánto era de cuántas cañas era la que midió el que estaba apareciéndole a Ezequiel? De 2 cañas y palmos, ¿verdad? ¿Qué diferencia, verdad? De 2 cañas. ¿Y esta cuánto es? Bendito Dios. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro. Bendito Dios. Los muros que construyeron en el templo otro no son de estos. No hay ninguna ciudad que sea de oro, ni los cimientos de piedras preciosas, ni siquiera el muro de Salomón, de los muros que hizo Salomón. La casa era gloriosa, la casa de Salomón, pero no como esta que desciende del cielo. Dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Oiga, los muros adornados. Dice, el primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto carnalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el décimo jacinto y el deudécimo amatista. Oiga, qué preciosa, puras piedras preciosas que nosotros aquí en la vida no las vamos a tener, pero allá vamos a caminar en calles de oro y un mar como de cristal, dice su palabra. La calle principal de Jerusalén es de oro puro, sus puertas de oro. Bendito Dios. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo. Note, allá estamos hablando de un templo, estamos hablando de un edificio, estamos hablando de un lugar que tenía altar para sacrificios. No es este mismo. Aquí ya estamos hablando después del milenio. ¿Verdad que sí? Pues estamos en el capítulo 21 de Apocalipsis. Y dice, y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aleluya, gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Ahí no va a haber templo, va a ser una ciudad donde todos vamos a convivir y no va a haber necesidad de que vaya a dormir porque no va a haber noche. No se preocupe ahorita. ¿Para qué duerme tanto si no va a haber noche allá? Va a decir, pues con más razón vamos a aprovechar. Bendito Dios. Entonces, la ciudad no tiene necesidad de sol. El verso 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. O sea, todos nosotros andaremos a la luz del Señor. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Ahí no habrá noche. Por eso les digo que los tiempos de Dios son perfectos, porque todo va perfeccionando y aún las naciones van a ir a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor que allá no va a entrar inmundo. Nadie que sea inmundo va a entrar, o sea, por eso va a perfeccionar todo. Por eso va a permitir un milenio establecido ya para que seamos totalmente puros. Bendito es el Señor, gloria al Señor. Mi hermano, ahorita la iglesia toda inmunda quiere irse así. Ay, santo. Si supieran que todavía les falta otro proceso de 1000 años. Porque ahí no se va a morir. El que fuere salvo de este lado, en Cristo, ahí no se va a morir. Porque usted ya es eterno. Y aquellos que sean muertos sin Cristo, ellos no se van a levantar en el milenio. No, Señor. Ellos se van a levantar después del milenio. Así es.
Bendito el Señor. Aleluya. Y se van a levantar para ser echados al lago de fuego. Santo Dios. Bendito Dios. Ahorita se lo voy a mostrar. Dice, no entrará en ella, verso 27, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Aleluya, para allá no van mentirosos. Sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. De ahí es donde nosotros bebemos ya, de ese río de agua viva. Y en medio de la ciudad, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río está el árbol de la vida. Aleluya. Dios va a restablecer el paraíso. Y el paraíso va a ser mucho mejor que el de antes, porque el de antes nomás era solamente, pues la Biblia nos muestra que era un huerto del Edén. Ahora va a ser una ciudad de oro. Un mar como de cristal, quiere decir cristalino. Bendito, porque no se va a aventar en un mar de vidrio, ¿verdad? Es un mar cristalino, bendito Dios. O sea, el agua no como la que ahora hay, sino limpia. Bendito Dios. Pero no va a entrar ninguna cosa inmunda. Después me mostró un río, ¿verdad? Y le dijo claramente que en ese van a tomar. Y en medio de la calle había un árbol, que es el árbol de la vida, que produce 12 frutos cada mes, su fruto. Y las hojas del árbol eran como la sanidad, para la sanidad de las naciones. Oiga, va a haber árbol de la vida y va a haber un árbol que da su fruto cada mes para que no se vaya a aburrir. Le va a cambiar y el mismo árbol le va a dar diferentes frutas. Así es. Precioso Dios. 12 diferentes frutas al año del mismo árbol, ¿cómo ve? Y el árbol de la vida también esa parte va a comer su frutita y va a mantener su vida para siempre. Solamente los que son temerosos de Dios van a tener derecho al árbol de la vida, dice su palabra. Y eso significa estar siempre en la presencia de Dios. Los que no están escritos en el libro de la vida no tienen derecho al árbol de la vida, sino que en una vida para siempre en condenación, fuera de Dios. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán sus rostros y su nombre, en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de la lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor les iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos, porque ya se ha pasado el milenio, ya cumplieron, ya fueron realmente preparados, ahora sí por una eternidad con Dios. Ese es un proceso más para el creyente, porque una vez nosotros salvos en esta tierra con Cristo, pasamos al milenio, pasamos otro proceso ahí, y acuérdense que el diablito va a ser suelto y no los vaya a engañar, y seguimos adelante, perfeccionándonos. Pero en ese tiempo todavía va a haber sacrificios. Ahorita no hay. Va a ser restablecido los sacrificios a Israel. Bendito Dios. ¿Por qué creen que Israel va a recibir a otro que no es Dios? Precisamente porque ellos están esperando que sea restablecido otra vez. Señor, ¿va a ser restablecido Israel en este tiempo? Va a ser en el tiempo de Dios. Bendito es el Señor. Y yo creo que se va acercando, porque ahora nos los está manifestando. Sí, amén. Nos está manifestando cómo las cosas van a suceder. Ya me despido con este. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos no tendrán tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Note que es la muerte segunda. O sea que van a ser levantados para ser arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea, no tienen derecho a la vida espiritual. Eso es lo que está diciendo. Apartados totalmente de Dios, no hay ninguna oportunidad ya. La oportunidad es hoy que hay evangelio. Y es aquí en la tierra.
no quiera morirse para después decir que ya ahora sí cree. No, no. El Evangelio es precisamente para eso, para que seamos alcanzados por la misericordia de Dios. Aleluya, bendito el Señor. Dios les bendiga. Luchemos, luchemos. Y no luchemos contra nosotros mismos, no luchemos contra alguien más y que si irá esto y si por qué hizo esto y por qué no hizo lo otro. No, no, olvídese de eso. Olvídese de fábulas también. Y solamente inspirémonos en la palabra que Dios nos da para que se cumpla en nuestras vidas. Si el Señor no ha venido, porque viene pronto, y si no viene pronto, si tardara un poquito todavía, que ya no es mucho, nosotros no tenemos la vida asegurada en esta tierra. Pero aquí lo importante es que la tengamos asegurada con Cristo. Porque de aquí de que se muere la gente, se muere. Eso sí tienen seguro, la muerte sí está segura. Estés en Cristo o no estés en Cristo, deja uno de respirar. Pero aquí lo importante es que Dios te va a dar vida en la resurrección. Nos va a dar vida, nos va a dar vida. Y los que estamos en Cristo, ya nos ha dado vida. Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, mas ahora vivimos para Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si el Señor ha venido, nos veremos la próxima semana, el día miércoles. Bendiciones.